Hola amigos de Círculo Amarillo, hoy vamos a conversar con Enrique Col y vamos a hablar sobre una de las palabras que más está de moda en esta era del 2.0 y de las redes sociales, que es storytelling. ¿Cómo estás, Enrique? ¿Cómo anda, Lisandro? Todo chévere, vale, gracias a Dios. Todo fino, todo Eh, fino. Vamos a hablar de storytelling. Tú andas por ahí con algo que se llama teoría del pote y es bastante llamativo porque, bueno, para nosotros los venezolanos, pote tiene un significado que de entrada no conectamos con el hecho de contar historia. ¿De dónde viene esto de teoría del pote? Mira, es muy sencillo porque la palabra pote es el anacronismo de personajes, objetos, tiempo y espacio. Y son los elementos que tienen una historia, que componen una historia. Sin esos elementos no hay historia. Si tú no vas a conseguir nunca en tu vida una historia sin espacio, o una historia sin tiempo, o una historia mucho menos sin personajes. Entonces, y bueno, obviamente que los objetos tampoco, pues, ¿no? Entonces, es el anacronismo, es decir, personajes, objetos, tiempo y espacio. En esta era digital, donde hay tantas posibilidades de contar historias y de mil formas, pues se hace como necesario entender que esos elementos son vitales para la historia y que tú les puedes dar un valor y que dentro de la historia tienen un valor y además cuentan su historia. Entonces, de ahí nace la teoría del pote. La teoría del pote no es más que el dominio de esos elementos, reconocer esos elementos en la historia y proyectarla hacia adentro para poder crear una buena historia sólida con sus elementos, que sea de verdad una historia coherente, y hacia afuera porque hay elementos que por sí solos tienen una historia. Entonces de ahí viene el pote. Es como llenar el pote y compartir el pote con una buena historia. Muy bien. Ahora, yo no sé si toda la gente que nos está viendo conoce a Enrique Cole. Yo de entrada tengo una duda, Enrique, ¿en qué agencias de marketing no has trabajado en el continente? Oye, en muchas, aunque, aunque parezca mentira, sobre todo en las nuevas, no, mentira, he trabajado prácticamente que, bueno, en la época de los 80, 90, inclusive el año 2000, trabajé prácticamente con todas las agencias de publicidad, tanto en Venezuela como en Colombia, en Argentina, en México, en Estados Unidos, obviamente. Era como una secuencia de cosas, ¿no? Pero, y actualmente, bueno, eso se queda como que en la historia y uno puede trabajar después con muchísima gente que ha trabajado o que salió de esas agencias y, bueno, lo llaman a uno para compartir su historia y poder, ¿cómo se llama? Y poder producirlas con ellos, pues, ¿no? Realmente me gustaría trabajar con muchísimas agencias nuevas, de mil formas, no solamente produciendo, sino creando historias basadas en los nuevos formatos que tenemos para compartirlas. Y eso que está ahí atrás de ti, no sé si es una biblioteca o son los premios que has ganado. No, esa es mi biblioteca de referencia. De este lado tengo, bueno, mi pantalla, mi pared de visualización. De este lado, como verás, tengo mis lámparas para lo que son los talleres y las entrevistas, esa cosa. Pero mis premios y mis libros y mi vida personal, mi taller de reflexión o de leer o de escribir está al fondo, donde no caben los libros, está lleno de polvo y hay premios y recuerdos y esas cosas, que fue donde grabé el video esta mañana que te mandé, que lo grabé desde mi rincón, ¿no? Que creo que salió un proyector de Super 8 y uno que otro premio anda, si no me equivoco. Muy bien, muy bien. Mira, a ver, en tu experiencia, que tienes ya un montón de años en esto, sobre todo en el mundo audiovisual, produciendo y haciendo cosas, cuéntame por qué se está poniendo de moda ahorita, bueno, digamos, de unos 10 años para acá, siento que se ha viralizado, por usar otra palabra contemporánea, la palabra storytelling. Llega un momento en el que vas a las universidades y todos quieren hablar de storytelling, todos hacen talleres de storytelling, todo se trata de storytelling. ¿De dónde viene esta moda?
Mira, yo creo que viene de tratar de entender que tú puedes contar historias y que en el fondo estás en capacidad, todos estamos en capacidad, primero que por razones naturales y del ser humano podemos contar historias y contamos historias, pero lo que está sucediendo ahorita y por eso se pone de moda es porque de repente los medios se democratizaron de tal manera que ahora todo el mundo está en capacidad de crear y contar una historia de inmediato, sin necesidad de tener un representante, sin necesidad de enviar tu cuento o tus relatos a alguna editorial, sin necesidad de tener una columna en un diario, sin necesidad de pertenecer a un staff de televisión, sino que actualmente todos estamos en capacidad de compartir nuestras historias. Y de ahí viene, creo yo, ¿cómo se llama? Esa moda de storytelling. Storytelling no es otra cosa que contar historias, ¿no? Es así de sencillo. El punto está en que se pone de moda porque hay que saber contarlas. Ojo, aquí hay dos cosas importantes, ¿no? Yo no sé si tú sabes, pero cada 14 segundos de nuestra vida, el ser humano está creando una historia. Es decir, aquí entre tú y yo, ya tú tienes una historia en tu cerebro que ya se te olvidó y que creaste automáticamente otra. Eso es natural en nosotros, los seres humanos. Cada 14 segundos estamos creando algo. No las contamos, no las creamos, ¿ok? Tan sencillo como el ejemplo de la historia del lava, ¿ok? Y automáticamente tú creaste una historia. No, yo tengo agua, no, pero se porta bien, no sé, inicio, conflicto y desenlace, ¿no? Y fueron 30, menos de 30 segundos que nosotros contamos una historia. Y así no las pasamos todo el tiempo. Ahora, el punto es, ¿cuál de esas tantas historias que tienes tú es la que quieres contar, es la que quieres compartir? Y ahí viene la moda del storytelling. Bueno, si la quieres compartir, hay unos ciertos parámetros que te van a ayudar y te van a hacer llegar a donde quieres llegar con la historia. Sí, para los que no entienden la clave de Venezuela, cuando Enrique mencionaba ABBA, lamentablemente no estábamos hablando del grupo musical. Pero bueno, prefiero no entrar en eso. Ok, ahora, yo escucho ahora con este tema también sobre todo del marketing, de la publicidad, de hecho en los talleres que yo dicto hablo un poco de esto, de lo que llaman crear una experiencia. Claro, yo vengo de la literatura, leo desde que soy muy niño, tengo una relación muy cercana con los libros y para mí historias Qué van bueno. mucho de la mano de conmover, de generar emociones, de conectar con el lector y tal. Por eso, con toda esta onda de los marqueteros que hablan de generar experiencias y tal, me suena un poco a recurso trasnochado o a nuevas palabras para decir cosas que ya, o sea, que vamos, que Shakespeare hacía ya hace 400 años, ¿no? No obstante, sí creo que las publicidades Eh, de 30, 40 años para acá están haciendo cada vez un trabajo mucho más sofisticado. Bueno, no sé a qué se debe y de qué manera se puede manifestar eso en la formación de los nuevos comunicadores. Mira, yo creo que la formación de los nuevos comunicadores creo que tiene que tener la base sobre la honestidad con que tú, ¿okay? No, por el hecho de tener democratizados los medios e inclusive las herramientas para producirlo, no significa que tienes el derecho a invadir con X cantidad de contenido la vida de los demás. Entonces los nuevos comunicadores tienen que tomar conciencia del poder que tiene una historia, como dices tú, de la relevancia emotiva que tiene una historia, pero lo más importante es la honestidad y la verdad con que tú estás contando esa historia. Yo creo que los comunicadores, todos los comunicadores en este momento, todos somos comunicadores. De hecho, bueno, tú lo puedes ver, es decir, todos nos podemos convertir de la noche a la mañana en un influencer. Todos podemos llegar a ser realmente unos motivadores, ¿ok? Todos podemos llegar a ser unos expertos pero el punto está en tu capacidad real para demostrar que lo que tú estás compartiendo como una historia es
cierta, es honesta, es auténtica. Por lo tanto, ya de por sí esa historia con esos valores conectan. Y ahí está donde está la diferencia de un buen comunicador a un comunicador que se deja llevar por la moda. Muy bien, vamos a hablar de pote, de personajes. Entremos ahí, Enrique. En personajes. Mira, bueno, es la base fundamental de una historia. Personaje es la base fundamental de una historia. De hecho, en el libro de Miri Rodríguez, Brand Storytelling, habla de personajes, trama y conclusiones. Ni siquiera habla de inicio, conflicto y desenlace. En el caso de Donald Miller, por ejemplo, habla de un personaje que no necesariamente viene siendo ¿cómo se llama? El personaje de la historia, sino aquellas personas que de alguna manera son protagonistas de los hechos que tienen injerencia sobre un producto o una marca. Entonces, hay maneras de verla. Para mí el personaje, y yo estoy tan apasionado de la literatura como lo eres tú, solo que bueno, por razones de edad he leído un poquito más, pero para mí los personajes deben ser vistos con todas las intenciones probables, ¿ok? Hablando de arquetipos es una cosa, hablando de los perfiles es otra, hablando de la cualidad es otra, hablando de su relación con los elementos de la historia es otra. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? No es lo mismo ver un personaje con ciertas características, por ejemplo, en la mitad de una calle, que ver el mismo personaje en el bosque. Entonces, sus relaciones tienes que verlo desde todo punto de vista. Un personaje es un ser integral que de una manera muy concreta te está contando su historia, no la que tú quieres ver, sino su historia. Y hay mil maneras de interpretarla. Entonces, mientras más sea esa relación que él tiene con todo lo que lo rodea, más sincera es esa relación y más impacto puede llegar a tener. De hecho, creo que, bueno, la literatura lo dice todo, pues. O sea, los buenos libros simplemente se te quedan en el corazón, pues los buenos cuentos, las buenas novelas se te quedan en el corazón por eso, porque te acuerdas de esos personajes, de la relación que había en ellos con todo lo que los rodeaba. Ahora, Para mí eso es un buen personaje. para seguir ahondando en esto, una de las diferencias o una de las definiciones sobre la diferencia entre el cuento y la novela, hablando de literatura, que más recuerdo es la que dio Federico Vegas, diciendo que el cuento dependía generalmente más del qué y la novela más del quién. O sea, que en la novela importa más a quién le pasan las cosas, es decir, tener un personaje más contundente, mejor logrado, y en el cuento importa más la anécdota en sí mismo. ¿Esto se pudiera extrapolar o cómo se vería esto hablando de producciones audiovisuales, ¿no? Se me ocurre un spot corto, se me ocurre un spot más largo o una película, o sencillamente no estás de acuerdo con esta sentencia. Cuéntame un poco cómo lo ves. Yo no, bueno, no, de estar de acuerdo o no estar de acuerdo no sería el caso. Habría que analizar un poco el contexto en cuanto se dijo. Para mí, por ejemplo, a lo mejor Cortázar tiene una definición mucho más contundente de lo que es un cuento, y como buen cuentista, pues, ¿no? Yo creo que, y tampoco sé si es traspolarlo a lo que es un comercial de televisión, una serie o algo. Lo cierto es que cada versión, cada forma con que tú cuentas una historia se adapta a al formato o al modo como la estás transmitiendo, ¿ok? Lo bonito de esto, por ejemplo, es que ahorita tú estás en capacidad, ojo, sin convertir tu historia en algo redundante, tú estás en capacidad de descubrir que los diferentes formatos que existen sirven para poder contar una historia, la misma historia, de diferentes ángulos. Tú puedes contar historias paralelas, puedes contar historia de los elementos que la componen, puedes inclusive recrear esa historia de mil maneras. Entonces, ya lo que es cuento, ya lo que es novela, ya lo que es una serie, ya lo que es una película, yo lo veo más como algo, una historia integral.
¿Qué sucede si yo esta novela la convierto en, pero al mismo tiempo me sirve para? ¿Me explico? Y aquí es donde, bueno, con relación a los nuevos comunicadores, yo no puedo decirle a los comunicadores, vamos a hacer una película. Espérate, ahorita la visión es integral, es decir, cómo vamos a hacer que nuestra historia se difunda, permanezca, se solidifique en el tiempo. Ojo, no todas las historias, sean cual sea el formato, caben en todos los medios, hay que tener cuidado. ¿Ok? Y eso lo sabe un cuentista, y lo sabe un escritor, y lo sabe un guionista, y lo sabe un director de cine, y lo sabe aquellas personas que dominan las historias. Bueno, de hecho, dato para los jóvenes escritores que nos están escuchando, un mercado que se está abriendo bastante en el de Latinoamérica es el de pagarle a escritores para que revisen, lean libros y puedan identificar qué puede ser llevado al cine o puede ser adaptado a una serie. Es un mercado que está bastante en auge y al mismo tiempo Jorge Carrión, escritor español, habla justamente de esto de que cada vez se están pensando más en las historias en multiformatos, ¿no? Que piensas en la novela y cómo esa novela puede ser llevada a una película, puede ser llevado a una serie, o cómo eso se va a desglosar después en un podcast, y estamos aprovechando, una de las estamos aprovechando las diferentes plataformas para comunicar. Pero vamos a seguir adelante con O, de objetos. Con lado de objeto. Mira, es uno de los elementos más valiosos que tiene una historia. Y la gente no se ha dado cuenta, hablando de la distribución de una historia alrededor o a través de los diferentes medios. Hay objetos que son valiosos, bueno, de hecho, la forma como te vistes, son todos los objetos, tu franela, tus pantalones, tus zapatos, eso te identifica de alguna manera, ¿ok? Objetos como el arma, objetos como, bueno, el otro día estábamos en un clubhouse y alguien habló de la lámpara de Aladino, nada más y nada menos que ese objeto. Todo gira alrededor de ese objeto, la lámpara de Aladino. Entonces, para mí los objetos tienen una vida propia, de hecho, que son muy fáciles de identificar a la hora de compartirlo en diferentes medios. Tú ves una lámpara que se parece a la lámpara de Aladino en Instagram y automáticamente te traslada a la historia de la lámpara de Aladino. ¿Ok? Entonces los objetos tienen un valor muy grande a la hora de contar una historia. Ojo, no todos los objetos que vas a encontrar en una historia tienen valor. Hay que identificar, por supuesto, cuáles son los que le dan valor a la historia. Y ahí está, por supuesto, abajo tenemos los comunicadores. Claro. Sí, bueno, un objeto sin duda, que un signo de estos tiempos creo que es el pantalón, que creo que pasó a tener un lugar menos preponderante a raíz de la pandemia, ¿no? Ahora es como que todos nos vemos de acá para arriba. Exactamente, exactamente. Y si utilizas Clubhouse, te vas a dar cuenta que ya no importa cómo estés vestido, porque Clubhouse es una plataforma de puro audio. Entonces tú dices, bueno, ¿y los valores de los objetos dónde están? De hecho, fíjate qué importantes son todos los objetos, que lo primero que tú me preguntaste, lo que está atrás de ti son premios. Esos son objetos que de alguna manera para mí son relevantes y que para ti lo fueron en algún momento de esta pequeña historia. Interesante, ¿no? Sí, sí. T, tiempo. Mira, el tiempo para mí es un juguete, ¿ok? En las historias. ¿Por qué es un juguete? Porque el hombre lo inventó para poder medir lo que estaba sucediendo en el mundo, los cambios, ¿ok? Para mí, es una manera muy sencilla de definir el tiempo. Para mí es un juguete, ¿por qué? Porque no hay, todas las historias tienen un inicio, un conflicto, el desenlace, tienen un tiempo, tienen un periodo, tienen un desarrollo que se miden. Los grandes escritores, los grandes los grandes contadores de historias, si bien es cierto, respetan el tiempo, muchos de ellos juegan con él. ¿Ok? De hecho, si tú eres un buen comunicador y ves las series de televisión, por ejemplo, The Big Bang Theory, tú ves cuál es la relación entre los personajes y ves la relación con el tiempo y tú dices, wow, aquí han detenido el tiempo.
Entonces, ¿cómo que han detenido el tiempo? Dice, sí, porque si los personajes se pintan con la edad que tiene, Big Bang Theory hubiera muerto hace 10 años. ¿Me explico? Porque reconoces que el tiempo les pasó, pero vestirlos a los 40 años con la misma vestimenta, tenerlos en el mismo apartamento, detener el tiempo en The Big Bang Theory, donde tú sabes que el Kelly Cuoco y los otros locos tienen 40 años cada uno, tú dices, ya va, estos genios detuvieron el tiempo a través de los objetos para poder mantener y recrear The Big Bang Theory. Porque de lo contrario, hasta el maquillaje, de lo contrario, no hubiésemos seguido viéndola, porque hubiéramos dicho, no, pero si es una pila de viejos haciendo el show. Claro, claro. Bueno, no, este tema con los Simpsons de que no sé ni cuántas temporadas llevan y Bart siempre tiene 10 años. O sea, la bebé que no me acuerdo ahorita, creo que se llama Mark, siempre está bebé y van como, no sé, 20 años ya haciendo la serie. Exactamente, es decir, es un juguete, entonces el tiempo sí es útil, sí, es vital, lo es para contar historias, sí, dependiendo cuál es el peso que tiene sobre la historia y cuál identificado está dentro de la historia, tiene valor. De lo contrario, simplemente te sirve para mantener viva la historia. Exacto. Y bueno, vamos ahora con lo que nadie quiere que le pidan dentro de una relación, que es despacio. Mira, los espacios son increíbles, es decir, también tienen un valor inmenso. Cuando yo tengo que, ¿cómo se llama? Analizar historias, yo no sé por qué, para mí el espacio es preponderante. Debe ser porque ahí es donde se genera la acción, ¿ok? Ahí es donde los personajes actúan, ¿ok? Vamos a olvidarnos un poco de lo que es el objeto y el tiempo. Pero si a ti, por ejemplo, una historia te dice, se levantaron temprano en la mañana, lo menos que tú estás pensando es que se levantaron en la mitad del parque a las 5 de la mañana, ¿me explico? A menos que alguien ya te haya puesto sobre aviso y estuvieron de camping durante una semana en el bosque. Entonces, se despertaron a las 5, se despertaron en el bosque. Pero el espacio natural te indica la historia hacia dónde va, es decir, es el punto de acción, es donde realmente suceden las cosas. Entonces, para mí los espacios son fundamentales. ¿Por qué? Porque si juegas bien, cuentas una buena historia, pero si no lo sabes identificar en el momento adecuado, ese espacio con la acción adecuada, lo más probable es que pierda credibilidad la historia. Muy bien. Bueno, a estas alturas sería ya redundante que les dijese a los que nos están escuchando que si quieren aprender a contar storytelling, ahí tienen a Enrique Cole. Pero igual se los voy a decir, ahí tienen a Enrique Cole si quieren aprender a hacer muy buenos storytelling. Muchas gracias por estar compartiendo con nosotros hoy, Enrique. Vale, 1.000.000 de gracias, Lisandro. Nos vemos pronto. Nos vemos muy pronto y seguiremos haciendo muchas cosas en Círculo Amarillo. Chao. Chao, vale, hasta luego.